Que Dios te bendiga, es un privilegio estar contigo en nuestro segundo episodio del programa Milagros de hoy. Retomamos que la intención de este programa es presentar los milagros que Dios ha hecho en estos tiempos. Los tiempos bíblicos nos encantan porque nos cuentan maravillas, que cae comida del cielo, pero aún en estos tiempos Dios hace muchos milagros y tiene mucha misericordia aún con nosotros. Por eso hoy tenemos un invitado especial, una persona que ha recorrido muchas facetas en la iglesia de Nazareno, pastor, superintendente, misionero, y ahora está trabajando como coordinador de la JNI y Evangelismo Regional. También es orgullosamente mi padre, el doctor Milton Gay, y es un privilegio que esté aquí con nosotros hablando un poco de los milagros que Dios ha hecho ahora. Bueno, entonces vamos a empezar rápidamente y yo quiero saber quién es Milton Gay. Muy buena pregunta, gracias Milton, qué privilegio estar aquí en este programa en Milagros de hoy. Los milagros son cosas sobrenaturales que Dios hace en nuestra vida. Y yo no quiero esta tarde hablar acerca de los milagros físicamente, sino que quiero hablar de los milagros que Dios hace espiritualmente en nuestra vida. Milton Gay es un hombre ahora de 49 años que sirve a Dios con todo su corazón y que está apasionado por servir a Dios porque está agradecido por lo que Él ha hecho en su vida. Nací en El Salvador, en una familia muy numerosa. Tengo 7 hermanos, de los cuales, gracias a Dios, hemos caminado juntos por muchos años, pasando por diferentes circunstancias, problemas, necesidades, y como muchas familias actualmente, pues también muy disfuncional, una familia fragmentada, sin padre, con una madre que busca luchar por mantener a sus hijos, pero que tiene a 7 muchachitos que mantener, se va inmigrante a los Estados Unidos, vive allá por mucho tiempo, y yo crezco siendo un adolescente y finalmente empiezo a vivir mi vida, mi propia vida, con muchas cosas que me gustaban, por ser un hombre extrovertido, alguien que le gusta hablar, alguien que se energiza con la gente compartiendo. Pues Dios fue preparando mi vida de tal manera que yo pudiera estar listo para el ministerio. Me convierto a los 21 años de edad, me invitan a la iglesia, gracias a Dios. Mi abuela fue un buen ejemplo, un buen modelo de cristianismo, nos invitaba a orar todas las noches, a leer la Biblia, y obviamente eso fue marcando mi vida, pero sin tener un proceso claro de discipulado. Sí aprendí mucho, tuve mucha información, tuve mucho conocimiento, pero sin tener una conversión. Y de eso es lo que yo quiero hablar, del milagro que Dios hizo en mi vida, cuando yo le conocí de manera personal. Siendo un adolescente, me encontré en muchas situaciones de la vida riesgosas, peligrosas, tenía muchos amigos que no eran buenos, obviamente como todo joven, que la presión de grupo te inducía a hacer muchas cosas. Y en una de esas me subí con un amigo que se había robado un carro y me dijo, vamos a dar una vuelta. Fuimos a dar una vuelta y casualmente me bajo afligido porque yo veía que el carro le daba problemas, la velocidad se le trababa, pero yo andaba feliz con él. Cuando yo me bajé, cuadra más adelante, lo paró la policía y lo metieron en la cárcel. Wow, te pudiste haber ido preso también con él. Si yo hubiera ido ahí, hubiera ido a parar a la cárcel. Entonces, ese es un milagro de Dios para mi vida. Luego empiezo a vivir mi vida, empiezo a darme cuenta de lo que el mundo me ofrecía. Pero dentro de mí existía ese temor que me recordaba que mi abuela era cristiana y que yo no podía hacer muchas cosas malas. Sin embargo, las continuaba haciendo porque
obviamente era un adolescente solo, que no tenía padre y que muchas veces no tenía un buen consejo. Entonces, a los 20 años mi vida empezó también a irse por un camino equivocado, me gradué de bachiller, empecé a trabajar y empecé a conocer otra gente, otro tipo de gente que también me invitaba a tomar, me invitaba a drogas, me invitaba a ser parte de un grupo social en el que yo quería pertenecer. Entonces, llegó un momento en el que mi vida se estaba perdiendo y entonces pensé yo, tengo que hacer algo al respecto. Tengo que buscar de verdad a Dios para que me ayude, para que me dé la oportunidad de cambiar mi vida. Ya estaba tomando mucho, ya me había convertido en un alcohólico, ya estaba fumando droga, pero dentro de mí me hacía falta algo. Ya estaba acompañado, ya me había acompañado con la que era mi novia, ya habíamos procreado una pequeña niña, pero mi vida estaba todavía desorientada. Pero un día que mi hermano me invitó a la iglesia y yo dije, voy a ir algún día, algún día iré. Pero fue así cuando recuerdo un día, después de salir del trabajo, mis amigos me invitaron a tomar, fui a tomar y terminé en la cárcel. ¿Cómo terminaste en la cárcel? ¿Qué pasó? Pues por andar en los bares, en una oportunidad peleamos y obviamente la policía me capturó, me llevaron a la cárcel y estuve una noche ahí metido. En la noche, obviamente, como estaba alcoholizado, no sentí nada. O sea, fue una noche en la cual hacía broma, ¿verdad? Imagínate con los efectos del alcohol en la cárcel, con 40 compañeros en un lugar tan pequeño. Entonces, ahí empecé yo a pensar, ¿qué estoy haciendo? Ahí te diste cuenta que ya tu vida ya se estaba yendo por un camino muy oscuro y Dios dijo, puedes salir de ahí. La gracia preveniente, a eso se le llama la gracia preveniente, cuando en su amor y su misericordia Dios estaba alcanzándome, pero yo todavía persistía en hacer lo mismo, en vivir como yo quería. Y fue ahí entonces que esa noche al día siguiente que desperté y me di cuenta de la realidad, donde yo dije, necesito un cambio. Necesito que Dios haga un milagro en mi vida, porque yo solo no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de usar droga, no puedo dejar de hacer las cosas malas. Y entonces vino a mi mente aquella invitación de mi abuela, de mi hermano, y entonces atendí el llamado y fui a la iglesia. ¿Fuiste a la iglesia y qué pasó? Un día 6 de agosto de 1992, recuerdo un domingo, fui a la iglesia con el deseo de encontrarme con Jesús. Pero mi corazón todavía estaba lleno de pecado, mi maldad todavía era grande porque yo ponía en una balanza el pecado, el disfrutar, el pensar que disfrutaba de la vida de la mejor manera, alcoholizado, drogado, con mis amigos, haciendo muchas cosas malas realmente. Fui un hombre pecador. Sin embargo, cuando llego a la iglesia escucho un mensaje, hay cantos, el canto toca mi corazón, quebranta mi vida, pero yo todavía sigo sosteniendo el poderío de mi vida, el yo dentro de mí, pero la gracia preveniente se sigue acercando, me sigue motivando, me sigue llamando, el pastor predica, hace el llamado y me dice, hoy es el día de salvación, y yo endurezco mi corazón, levanta de esa silla, y yo todavía estaba agarrado de esa silla diciendo, no puedo. Sí, es que muchas personas no pueden, porque a mí también me ha pasado cuando he evangelizado, me dicen, yo no puedo aceptar a Jesús porque yo soy malo, hago esto o aquello, pero a Dios eso no le importa. Él te dice, ven, la salvación es gratis, está para ti, y eso fue lo que te pasó ese día. Ese día realmente yo pensaba también en las cosas que hacía, en que me iba a costar dejar esto, aquello, y lo ponía en esa balanza, pero llegó un momento en el que dije, no, ahora es el día. Inmediatamente empezó a tocar un dúo de música de guitarra. Mira qué interesante, llegaron tarde, ellos iban a tocar temprano y llegaron tarde y tocaron al final. Siempre los músicos llegan tarde. Y entonces llegaron al final y empezaron a tocar con esa guitarra. Y recuerdo que esa guitarra, como a las 5:30 de la tarde, quebró mi corazón. La gracia preveniente me tocó. La gracia de Dios me alcanzó, me levanté, me puse de pie, y cuando estos hombres se estaban tocando dijeron, ¿hay alguien aquí que necesita de Dios? Yo dije, yo necesito de Dios. Me levanté mi mano y pasé al frente y le dije, Señor, perdona mis pecados. Y ese día
Dios hizo el gran milagro en mi vida. Dios tocó mi corazón. Ese momento sentí que el amor de Dios me inundó, me llenó, me perdonó y me cambió la manera de pensar. Inmediatamente salí de la iglesia, salí diferente. Ya no salí pensando en mis preocupaciones, en lo que yo era, sino que ya salí hasta tarareando cantos y diciendo, le voy a contar a mi familia lo que Cristo ha hecho en mi vida. Wow, y esos cambios solo Dios los puede hacer, porque uno nunca va a poder cambiar estos malos hábitos, esos malos pensamientos. Eso solo Dios lo cambia. Y es cuando nosotros dejamos que Dios haga su trabajo en nosotros, que ya podemos ver ese milagro, porque son milagros. Después de una persona que estaba en la cárcel por haber tomado, una persona que ahora quería compartirle a las personas que había conocido a Jesús. Y ese es el milagro que nosotros queremos compartir hoy. Y el cambio de vida que hace Dios en las personas, que cuando como dice la gracia preveniente, todavía a tiempo nos dice, estás a tiempo de cambiar tu vida, todavía no es el final, porque muchas personas dejan pasar esa invitación y llegan a la muerte y lastimosamente se van sin Cristo a la perdición. Dios cambió mi vida. Y ese mismo día, Dios también permitió que mi hermana recibiera a Jesús conmigo en ese momento. Al verme que yo me levanté, ella se levantó. Inmediatamente también mi hermano en otra parte del mundo estaba recibiendo a Jesús como su Salvador. El milagro más grande de mi vida había llegado.